Dios seguramente llegará entre los humanos el día en que dejemos de pensar que somos el centro de todo y de la nada. La humildad abre la inteligencia al espíritu cósmico. Y a veces, cuando veo tanta gente soberbia, o como el que habla también se vuelve soberbio, digo, caramba, ¿cómo le estoy cerrando la mayor oportunidad a mi alma, o le estamos cerrando la mayor oportunidad al alma por simplemente dejarnos que la soberbia nos domine? Ver es quizás amar sin usar. Y eso tiene que ver mucho con la admiración. ¿Cuántas veces uno contempla la belleza, contempla la inteligencia con distancia? Solo ve y admira. Muy buenos días, amables radio escuchas. Reciban ese saludo afectuoso de corazón a corazón de Doña Astrid Sinclair Viteri y este su servidor Ramón Soler del Murrieta. En esta mañana, mi querida Astrid, ¿de qué día? En esta mañana, don Ramón, de miércoles 12 de noviembre del 2025. Ayer escuchaba cómo el gobierno de Trump logró pactar con cierto grupo de demócratas que, según el entender de los analistas, lo hicieron porque no querían que el Estado esté parado y que la gente cobre sus sueldos. Tenían 40 días de retraso. Y yo creo en la libre empresa. Creo en la libertad de empresa, la propiedad privada, pero eso sí, sin humillaciones sociales. Yo creo que uno de los grandes problemas que se ve es como Trump humilla al pobre. Le quitó o le encareció el Obamacare, mientras por el otro lado le dio extensiones económicas a los más ricos. Eso no entra en mi cabeza. Por eso yo sí creo en la libre empresa, Astrid. Creo en la propiedad privada, pero fundamentalmente sin humillaciones sociales. Don Ramón, y mire usted, este acuerdo que llegan es luego de alguna u otra forma asfixiar a quienes recibían ayudas sociales. Prácticamente se asfixiaba a un grupo importante de la población estadounidense, también a otros grupos del sector, incluso de los mismos funcionarios, y el caos que se estaba formando. Yo creo que en este sentido, más allá de llegarse a un acuerdo entre republicanos y demócratas, yo creo que debió haberse iniciado desde un principio, tal vez tomar en cuenta cuáles eran los efectos que iban a tener de manera inmediata, ni siquiera a mediano plazo, sino fue de manera inmediata cómo comenzó a caerse este juego de piezas de dominó en Estados Unidos, que terminaron en el caos. Y de ahí que yo creo que tenemos, por ejemplo, en Nueva Jersey, ahora Nueva York, ahora este tipo de figuras que nacen tal vez de un voto rechazo de las medidas que se toman desde el gobierno de Trump, un gobierno que ha mostrado, más allá de ser estratégico, más allá de ser un gobierno que piense en un futuro como Estados Unidos, no solamente devolviéndole a Estados Unidos a los americanos, sino también devolviéndole a todas esas personas que llegaban a ese país como para verlo como la última frontera, como esa esperanza de ser algo, sino yo creo que lo hace de manera un poco hasta visceral, o sea, de manera temperamental. Yo creo que hay que... De manera cretina, diría yo. No quería ponerle ese adjetivo. Y mire usted, la búsqueda de equidad, que es un principio fundamental, no de igualdad, de equidad, del pensamiento liberal, porque la igualdad equivale a hacer todos lo mismo, es quizás lo que le dio viada a Estados Unidos. La posibilidad de llegar y aterrizar en Estados Unidos y tú entrar en la última escalera, pero poder subir en las escaleras. De eso da cuenta millones de migrantes alemanes, millones de migrantes irlandeses, millones de inmigrantes hispanoamericanos, millones de inmigrantes asiáticos. Pero, ¿qué es necesario para que eso funcione? El primer concepto, la institucionalidad. Y había un principio que me lo repetía mi maestro Pancho Huerta, siempre decía: justicia, pobreza sin heredar
eso en el futuro. Y eso es lo que había logrado Estados Unidos. Que los que llegaban pobres dejaran de ser pobres. ¿Qué está pasando en Estados Unidos bajo el gobierno o la latencia de la libertad del emprendimiento sin límites y sin justicia? Que hay unos que se hacen demasiado ricos y otros que se empobrecen. Hay que ser miserable, y ojalá que no suceda en el Ecuador eso con las reformas constitucionales, para conculcar derechos ganados entre los ciudadanos. Y hay que ser realmente un cínico para que pensar de que esa forma va a cambiar Estados Unidos. Yo me voy a una frase bastante simple y que, bueno, la recordé hace poco. Es mejor ser justos que buena persona, ¿no? Y yo creo que hay que regresar a eso, a mirarse de manera de la introspección. Estamos hablando de naciones, estamos hablando de Estados Unidos, un país que no deja de ser todavía una potencia mundial, por más que China tenga ciertos adelantos en ciertos puntos y materias, como en la parte tecnológica, en la parte productiva, pero definitivamente me voy a algo más simple, a la parte que es preferible ser justos dentro de una sociedad en la cual creo que ha perdido también el sentido del respeto al otro, don Ramón. Y yo creo que con base a eso me voy a lo que usted dice, respetar la institucionalidad, respetar los derechos de los demás, los derechos ganados también, y no buscar un retroceso a lo que tantos años nos ha costado, con guerras y más. Pobreza, Astrid, sin herederos y sin cadenas. Cuando la pobreza no puede tener herederos, que es lo también ya entrando en el plano nacional. 30 años de subsidios a la pobreza y siguen multiplicándose los herederos. Es decir, en un punto esa cadena tiene que ser rota, terminada, porque los hijos de mis hijos no pueden heredar mis pobrezas. Así es. Tienen que heredar un crecimiento humano, personal o familiar, que les permita ir subiendo en las diferentes cadenas humanas, que no es solo en lo económico, en lo espiritual, en lo intelectual y, ¿por qué no?, en lo económico. De eso se trata el mundo o la vida, en volverlo un lugar de bien vivir o de buen vivir, como lo definieron, no la Revolución Ciudadana que se quiso atrever a eso, sino ya los filósofos griegos hace ya 2500 años, es decir, o 2300 años. Realmente para mí lo importante es que establezcamos una sociedad donde nuestras pobrezas no tengan herederos, ¿sí?, ni tampoco cadenas. ¿Y qué es lo que está haciendo Trump en su país? Está encadenando a la gente nuevamente a una cosa que para mí es grave, a una pobreza terrible. Y mire usted, yo venía analizando qué presionó a que el Obamacare se vuelva más caro, se vaya a volver más caro. La industria, el lobby de la industria de salud en Estados Unidos es altamente peligroso. Es tan altamente peligroso que los médicos cobran lo que le da la gana. Una cirugía que en España privadamente me valdría $130,000, en Estados Unidos esa misma cirugía vale $850,000. Wow. Esa es la diferencia. 8 veces, 7 veces más. 6, 7 veces. Una consulta médica que en Madrid vale entre 120 y 150 euros, en Estados Unidos puede valer $800, $900. Ese seguro no articula con esa estructura de costos de esta poderosa industria que realmente, si bien cura, alguna vez me dijo un amigo después de haber salido de ese hospital, ya no me voy a morir por ¿cómo se llama?, por el costo de la operación, sino porque simplemente ¿cómo la voy a pagar? Y ese es el problema de Estados Unidos. Un país de ese nivel de civilización que tenga en ascuas a su pueblo, a sus ciudadanos, y que tienen que tener un Obamacare que además lo tienen que pagar, cuando aquí en el Ecuador por lo menos evolucionamos, que el Ministerio de Salud te cubre muchas cosas y yo lo veo, aunque pague atrasado, por lo menos hay la voluntad de atenderte, de atender a la gente. Pero el país más civilizado del mundo, con esa política, a mí me hace pensar 2 veces, querida Astrid. Don Ramón, y ahí vemos lo desigual que puede ser, ¿no? En un mismo
en un mismo territorio. Vamos a ver cómo se desarrolla. Igual yo creo que Donald Trump en algún momento tendrá que remediar todo este caos que ha provocado, sobre todo porque, a ver, tiene que, él ya no puede pensar en una reelección, pero tiene que pensar también, si es que así lo decidiera, dejar un sucesor que continúe, no sé, tal vez su legado, aunque viendo como usted lo ha venido señalando durante todo este tiempo y que, por cierto, le ha dado la razón el tiempo, yo creo que él solamente piensa en la parte personalista, esperemos que no, pero no creo que quiera dejar un sucesor, pero vamos en la parte política a pensar que sí. Yo creo que debería estar pensando cómo remediar o, no sé, tal vez ver alguna manera para calmar esas tensiones que ahorita mismo en Estados Unidos han provocado pues cientos y cientos de movilizaciones en todos los estados debido a las decisiones no polémicas, sino desastrosas que ha tomado. Los desacuerdos han tejido criterios a través de diálogos entre siglos, generando aciertos y desaciertos que generan justicias e injusticias. Así es el mundo. El mundo genera diálogos. Y hoy lo que pasa en este momento del mundo conservador, del planeta conservador, nos está poniendo del otro lado. ¿Y por qué nos pone del otro lado? Nos ha puesto del otro lado porque vivimos en esa contradicción, dándonos la espalda con el otro, en lugar de aproximarnos. Hoy la gente de las juntas se queja porque le han puesto, juntas es una población. Las Juntas del Pacífico. Las Juntas del Pacífico, donde cercano está la cárcel. Y los ciudadanos del lugar se quejan de que, dice Diario El Universo, dice, hay quienes creen que su construcción ha tenido un impacto directo en la seguridad de la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena, querida Astrid. ¿Qué sabe usted de ese tema? Bueno, ya ahorita la cárcel está inaugurada. Yo creo que estas conversaciones incluso se tuvieron antes de su construcción y vale señalar que no solamente se construyó una cárcel, se construyeron obras paralelas justamente para indicar a la población que no va a ser una cárcel de máxima seguridad en medio de un pueblo abandonado, en medio de una comuna abandonada de Santa Elena. Se pidieron por parte también de quienes viven en la zona, se pidieron que se mejoren los servicios básicos, el servicio de internet y demás. Ese tipo de cosas o ese tipo de acuerdos que se llevaron, me imagino, como parte de la construcción de la cárcel del encuentro, pues deben cumplirse. Se ha cumplido parte de la entrega de una cancha, ¿no?, deportiva, se ha cumplido también la pavimentación del ingreso también a esta comuna y definitivamente ya ahora venir y mostrar la incomodidad. Además que hay distancia suficiente. Cuando hubo un primer encuentro, yo creo que también es buscarle ya ahí al tiempo, como lo vivimos en estos momentos, la consulta popular, tal vez un poco también ya de efervescencia para que comiencen a emerger otros problemas y así pues esto sume o abone a lo que no le puede al presidente de la República ver mejor, sobre todo en una consulta popular que tiene varias preguntas que aún están pues en ese trance de ver si logra o no una mayoría. El empoderarse de la dignidad decide el destino de cada ser humano. Y ayer veía en la cuenta de la asambleísta, de ¿cómo se llama? De RC, la señora Palacios, no me acuerdo el primer nombre de ella, que hablaba y sacaba cómo han maltratado a Jorge Glass y cómo lo ha puesto en esa foto. Y cierto que a primera vista uno dice, wow, ¿no? Terrible, ¿no? Pero se acuerda cómo sin un juicio terminado lo trataron a Galo Lara. Por supuesto, claro. ¿Cómo lo trajeron? ¿Cómo lo hicieron trotar cogidito de las manos? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, porque tuve que ver parte de la historia, porque cuando él salió, yo sí estuve en la cobertura cuando él salió de la penitenciaría, por supuesto. Lo recuerdo perfectamente. Y ahora se quejan de algo que fue su praxis, de una persona que no era culpable de nada. Este está sentenciado, señora Palacio. Y con más de un juicio.
y con más de un juicio y algunos pendientes, que esté pagando por los pecados de sus compañeros. Eso es otra cuestión. Es responsabilidad de la cobardía de quien lidera su partido, que no ha venido a enfrentar su realidad. Como en este país los líderes no se quieren hacer cargo de sus errores, o no quieren demostrar que no se fueron errores porque le tienen miedo a otro, porque vivimos el uno comiéndose al otro, no llega a un acuerdo. No hay esa tranquilidad, hay un abuso que ustedes lo enseñaron. Los primeros en mostrar ese tipo de abuso fueron ustedes. Hace tiempo que no se veía ese tipo de exhibicionismo. Lo hicieron con Galo Lara, lo hicieron, y ese sí, valiente, Pareja Yanuseli, porque ha sido valiente, tiene ya 69 años, es mayor que yo 2 años. 68, 69 años tiene Charlie. Lo vejaron. Y recuerden lo que ustedes hicieron con Carlos Pareja, el otro, con el otro Charlie. Le mandaron a dar golpes y lo fracturaron. De eso se olvida esta gente. De eso se olvida esta gente, de lo que fue. Pues ya, a principio dice, sí, efectivamente, qué flagelación. Pero ¿quiénes son los padres de la flagelación mediática? ¿Quiénes son los que exhibían a sus enemigos como trofeos? Fueron ellos. Hoy día le están repitiendo de la misma dosis. ¿Saben por qué? Porque ustedes construyeron el fenómeno Noboa. Porque ustedes partieron de la vendetta y no de la conciliación. Ojalá que si regresan al poder entiendan que no pueden venir con vendetta. Tienen que aprender mucho de Lula da Silva, del presidente de Uruguay, que en paz descanse, Pepe Mujica. El señor Mujica, que a pesar de los vejámenes que sufrieron, supieron encarar su responsabilidad como jefe de Estado. Y pusieron sobre encima de todo su sabiduría a los años. Lo ha hecho el señor Lula, lo hizo el señor Mujica. Y hay otros presidentes que, bueno, yo quiero, don Ramón, también apelar a la juventud de Boric, que pese a ser un joven presidente de un poco más, una centro izquierda, pero ha tenido también una sabiduría muy grande en ver los errores no solamente de la derecha, sino de la izquierda y decirlos. Y saber cuándo se ha equivocado. Saber cuándo y retroceder y dar un paso al costado cuando realmente ha dicho esto es extremo. Y yo creo que debería aprender el correísmo de ese lado. Y quiero no irme de la parte noticiosa, pero ayer lo comentaba con alguien. Tal vez lo que duele más es que se perdió el injerto de cabello también. Ay, le cortaron el cabello. No, es realmente a mí me da repugnancia ver eso. Pero lo que usted señalaba ayer, la imagen, y le preguntaba al ministro, esa imagen realmente es pedagógica. Sí. La exposición de las personas a la cárcel del encuentro, una cárcel de máxima seguridad, donde apenas están vestidos y todos uniformados y esposados. Creo que sí es una forma pedagógica de decir y señalar, a ver, la corrupción tiene su precio. Tiene su precio. Pero ojalá que también en su momento los que gobiernan y que se están portando mal reciban el mismo trato. Ojalá que así sea, ojalá que así comience a terminarse esa máquina de corruptos, porque de verdad que tenemos aquí una fábrica. Claro. Por si acaso, las sociedades se disciplinan por 2 cosas que el Ecuador siempre ha anulado. La multa, ¿sí? Que aquí se le elimina. La pecunaria. Se elimina o se la usa para hacer plata. Una de las 2 cosas, ¿no? No con el fin preventivo de, oiga, baje la velocidad, no, es más bien con el ánimo de que alguien se haga rico. Y la cárcel, que es bastante pedagógica, peor aún cuando le rompen los privilegios a la gente, ¿no? Ahora, cuidado, está en la línea de los derechos humanos. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Hay ya una queja abierta de venezolanos que mandaron a El Salvador y que, de acuerdo a que lo venía escuchando al periodista Jaime Bailey, decía que esta gente se queja de que los han torturado, ya, que en El Salvador los han torturado y que le dicen que es por orden de Trump. Oh. Pero bueno, eso está dentro de la boca del chismoso de Bailey, ¿no?
que es bastante chismoso. No, pero lo que sí es cierto es que hay procesos que no se han seguido, procesos de juicio que sí son necesarios para iniciar, pues, o mantener a privados de libertad de el que el Estado considere que son parte de las malas. 7:13 con 50 segundos, ya está con nosotros nuestro invitado. Adelante, querida Astrid. Así es, don Ramón, 7:13, el doctor Francisco Andino, exministro de Salud y también máster en epidemiología. Vamos a hablar sobre el IES y la propuesta de convertir el MSP en un externalizador de esta entidad. Bienvenido a la mañana en RTP, doctor Andino. Buenos días, Astrid. Buenos días, don Ramón. Un saludo cordial a la distancia y por este mecanismo moderno que nos permite conectar. Caramba, que está usted muy canoso, mi querido doctor. ¿Ah? Se lo ve ya con pose de sabio. ¿Ah? El tiempo no pasa en vano, don Ramón, y se ha caído hasta el tejado. Bienvenido, querido Francisco. Cuéntenos cuál es su propuesta, doctor Andino. Cuéntenos un poco la propuesta que usted hizo hace algún tiempo en materia de cómo administrar el reparto, la distribución de medicamentos. Adelante. Sí, escuchando el día de ayer la entrevista entre ustedes me daba mucha importancia el hecho de que es un gran error la centralización de compras. Los japoneses, don Ramón, plantearon la docracia como elemento fundamental de mejorar las funciones públicas, y la docracia resuelve los problemas en el sitio donde se complejizan los problemas. Para ello se necesitan buenos administradores, no solamente en la macrogestión, también en la mesogestión, pero en la microgestión también. Entonces, al final, las instituciones no van a cambiar de la noche a la mañana porque llegue Batman o llegue Superman a hacerlo. Van a cambiar en una forma de proceso. Nosotros, como gerente del Teodoro Maldonado Carbo, presentamos en primer lugar un plan estratégico institucional para 5 años, que comenzaba el 2022 y terminaba el 2027, y que en realidad fue aprobado inclusive por las autoridades superiores, pero que los siguientes gerentes verdaderamente ni siquiera hicieron tabla rasa de esa construcción, que no puede ser perfecta, pero que es una hoja de ruta por donde seguir. Pero para el tema de fármacos, completamente de acuerdo, se desperdician muchos medicamentos por caducidad, también por mala condición de fabricación, porque no tenemos el Instituto Nacional de Higiene para hacer registro sanitario laboratorial, y ahora solamente es homologación de documentos del sitio donde se fabrica, y nos volvimos inclusive el basurero de la región de medicamentos, de alimentos y de cosméticos. La gente no sabe lo que se está poniendo, lo que está tomando. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Entonces allí nos planteamos una alianza estratégica pública con aquellas proveedurías que podrían establecerse, una como proveedor único y lo otro como consorcio, y entre ellos hacer un match. Vamos hablando primero de los consorcios porque para mí es un poco más importante eso. Los fabricantes de fármacos que tienen un precio de producción con ganancias, por supuesto, que dista mucho del precio de comercialización, del cual se sube el 45%, 20% para distribución y 25% para distribución final. Y ahí está la gran zapada de la gran distribución, donde hoy por hoy hay más farmacias que panaderías y tiendas en los barrios, precisamente porque hemos extramedicalizado el problema de la salud. Entonces allí usted une a los productores a un precio que le puede bajar de 45 a 60% el precio válido del público, lo mete a otra estrategia que significa que está en la ley de contratación pública, que es empresa pública, como es Farmasol de la ciudad de Cuenca, que tiene una gran distribución, una red de distribución de fármacos en el austroecuatoriano, y con ello usted hace una compra que puede durar hasta un mes, es decir, puede contratar en un mes ya tener solución del problema, y en la cual ellos mismos se dedican a la distribución, es decir, al llevar el medicamento, a meterlo en una unidad, al vigilarlo, supeditados por quienes, por los químicos farmacéuticos institucionales, que se transformarían en controladores del problema, utilizando siempre la innovación, es decir, islas de proveeduría, condiciones reales, que era una propuesta de externalización hacia adentro y no hacia afuera, tal cual lo refería Ramón el día de ayer, y la propuesta del doctor Borrero se lo refería en su momento,
que no iba a dar éxito precisamente porque la corrupción no es solamente en el lado político. En esta proveeduría que estaba planteada en el gobierno de Lazo, tú recetabas 80 ácido valproico, iban a la farmacia y el dependiente le decía, mire, no tengo 80, tengo 65. Si quiere bien, si no también. Entonces la gente, por no correr más allá, por no correr el riesgo, se llevaba a los 65 y 15 generaban allí. Es que todo eso existe en nuestro medio, don Ramón. Entonces, la provisión de medicamentos, insumos y dispositivos tiene que ser por regímenes especiales. Y los regímenes especiales yo le apuesto mucho a la empresa pública que tenga círculo de negocio y en ese círculo de negocio plantearlo para sí mismo, la infraestructura, entregarla a todo el cuerpo de ingenieros del ejército y lo que es el equipamiento, su evaluación, su condición de reparación a la Politécnica del Litoral. ¿Por qué figura usted al cuerpo de ingenieros del ejército como eso fuera una garantía de qué? Si usted conoce perfectamente que a lo largo de la historia ese cuerpo del ejército ha asumido euros, pero ha tercerizado porque no estaba en capacidad de hacerlo, ¿sí? Es decir, sí, cuidado, ponemos de nuevo al cuerpo del ejército cuando abrió un sistema, a mi modo de ver, mucho más pragmático, que es entregar a unidades que realmente, a empresas que realmente tienen ¿cómo se llama?, un proceso de distribución clara hasta en el último punto del país para hacer la entrega del medicamento diario, porque una cosa es el medicamento hospitalario, la heparina, todos esos elementos, las anestesias, las gasas, y otra cosa es el medicamento del tratamiento, los medicamentos de tratamiento. ¿Por qué no dejarlo que empresas con un nivel elevado de tecnología, que por lo menos hay 3 o 4 en el Ecuador, no quiero decir nombres porque ayer ya me fueron corrigiendo de uno que podía ser pillo, pero más allá de eso, ¿por qué no entregar la distribución como lo hacen en Europa a las mismas boticas? Sí, planteemos dos elementos diferenciales, Ramón. El uno, cuando hablo de cuerpo de ingenieros del ejército, no hablo sobre fármacos, estoy hablando sobre infraestructura. La operatividad de las instituciones no está solamente dada por fármacos, están por insumos y dispositivos, por infraestructura, por equipamiento y por servicios verdaderamente básicos como el IPS, seguridad, alimentación y oxígeno. Son cosas que para la operativización no necesariamente que no le vamos a alcanzar ni siquiera ni el 10% de las necesidades con este esquema de compra centralizada, vamos a alcanzarlo y vamos a generar mayor desabastecimiento. El problema que se tiene ahí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo hablaba del fabricante con un match a una empresa pública, pero también podría ser que haya proveedores como el que se nombró el día de ayer, y es un proveedor que tiene el 95% de los medicamentos y que tiene tecnología y que verdaderamente puede también competir. Entonces, la competencia en este sentido es que... Y se responsabiliza por los inventarios, ¿no? Por todo. Que es lo importante, porque el inventario fue antes, no se hablaba del sobreprecio, se hablaba de la cantidad de miles de ampolletas, de pastillas que se malograban en los hospitales públicos porque prescribían, ¿no? Eso usted alguna vez lo denunciaba hace algunos años atrás. Total. Entonces, mira, llegué al Teodoro Maldonado Carbo, hicimos un inventario de bodegas y sacamos caducados, insumos, dispositivos y una serie de cosas de cerca de 15 millones. Lo puse a la Contraloría para que verdaderamente determine las responsabilidades de cada uno de los periodos de tiempo que prácticamente se dieron estos hechos. Entonces, no puedes tú tener 15 millones de dólares de los afiliados en caducados. Es decir, cuando uno habla de corrupción, la gente siempre está mirando inclusive al proveedor. Y allí en el proveedor hay una serie de instituciones que deberían definitivamente actuar. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañía y la de Poder de Mercado, tratando de limpiar todas esas empresas que son fantasmas, que son de garaje y que prácticamente compiten entre ellas mismas en las licitaciones. Ellos compiten con 4, 5, 6, hasta 8 y hasta 10 empresas que están vinculados a ellos mismos. Entonces, allí ya hay trampa. Entonces, lo otro es la Contraloría General del Estado. Te ordena 300 recomendaciones de cumplimiento obligatorio cuando tú tienes ley y reglamento. Y con esas recomendaciones prácticamente le vienen sancionando a cada uno
de los funcionarios públicos por no cumplir las benditas plataformas o estas cosas llamadas pardon. Entonces, definitivamente, en el tema de salud y en el tema del sector público hay mucha tela por cortar, y verdaderamente cuando hablamos de eso, en un solo proveedor pueda estar completamente establecido en eso, también se rompen lo que se llaman las bodegas circulares, Ramón. Y yo pude observar las bodegas circulares. ¿Qué es una bodega circular? Tú metes la proveeduría en la bodega y de repente por arte de magia desaparece en el sistema, ya se consumieron. Y esa misma cantidad de proveeduría, porque siempre son entregas parciales y pagos parciales, la vuelves a reingresar en la misma institución. O compras en el Andrade Marín y por arte de magia desaparece en el Andrade Marín porque hay un préstamo al Teodoro Maldonado Cargo, que es prácticamente lo que ha pasado con prótesis, con hilo, que nosotros encontramos millones de hilos de suturas que nunca lo íbamos a usar, porque no era un pedido nuestro, pero había sido entregado de otro lado. Entonces, así son los mecanismos. Y en las micro bodeguitas que prácticamente se establecen en cada una de las unidades, de las subunidades del Teodoro, también se desperdician, se van, y ahí hay corruptela de los trabajadores. Es decir, hay corrupción por todos lados, que no netamente es tan vinculada al GDO, sino a la estructura humana y a las condiciones que tenemos que cambiar en este país. Gracias, Francisco. Tenemos que irnos a un enlace con el alcalde de Guayaquil, si no me equivoco. Así es. Gracias, Francisco. Un abrazo a la distancia. Saludos, Ramón. Un abrazo también. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 8 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso en este día miércoles 12 de noviembre de 2025. Hoy es la independencia de Ambato, se celebra desde el 12 de noviembre de 1980, este evento significativo en la historia del Ecuador. En el contexto de las luchas por la independencia de América Latina, también es el Día Mundial contra la Neumonía, que se celebra el 12 de noviembre y tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la neumonía y su impacto en la salud global. Continuamos presentando la mañana con Astrid Singre y Don Ramón. Un ciudadano no debe olvidar su responsabilidad compartida ante la historia. Y eso nos obligaría a los ciudadanos a ser más analíticos, más críticos con lo que vamos a votar. No concentrarnos precisamente en pensar, y yo insistía y venía oyendo una entrevista que le hacen al señor Andino. Puede ser que no converjamos ideológicamente, pero filosóficamente puede estar coincidiendo en lo que yo he venido sosteniendo. La apertura a las bases militares o a cualquier tipo de base. Hoy día la celebran porque es con los gringos. Pero ¿qué pasa? Y lo he dicho aquí varias veces. Si fuera con los iraníes, como hizo Venezuela y metió a los iraníes en el país. ¿Qué pasa si es mañana con los rusos? ¿Qué pasa si es mañana con los chinos? ¿Van a reaccionar igual? ¿Sirvió ese tema para ese tema? Yo realmente me quedo frente a esa pregunta. O sea, si por hacer, porque la corriente lleva para allá hacia el sí, que sea un sí reflexionado. No un sí porque sí. No un sí porque estoy con fulano o estoy en contra de sultano, sino simplemente ir a la profundidad de la problemática. El segundo tema, que también coincido con Andino y que me gustaría que lo inviten, es el tema del financiamiento de los partidos y la disminución de los asambleístas. Suena bien, pero cuando usted ve los senados y las asambleas del planeta, son múltiples,
Y tienen una representación por una cuota, 50.000, 100.000, 200.000, por lo que sea. Estados Unidos debe tenerlo por cada millón, por cada ciudad, desconozco bien. Pero el momento en que tú reduces, ¿cómo queda representada la mayor parte de la sociedad? Obviamente en el país eso es de la filosofía, pero desde la realidad es que no importa cuántos se nombren, porque todos los partidos tienen propietarios. Total, claro, hay un código. Entonces, no hay representación. ¿Y por qué todos los partidos tienen propietarios? Precisamente por no tener una libertad partidaria. Es decir, escrutinios reales. Así como vas a votar el domingo, al interior de los partidos deberían haber votaciones reales, no mitines alzando la mano, con un control electoral adecuado. Ya llegó don César Febres Cordero y Loyola, Lo quería bienvenido. asustar. Pero es imposible asustarlo al maestro. No, ya los ojitos hermosos de nuestra compañera nos lo delataron, querido maestro. Y no solamente eso, iba a decir, don Ramón tiene un oído tan agudo que en algún momento yo también traté de hacer lo mismo y dijo, ya escuché los pasos de mi compañera Astrid Singer, así que es imposible. Y eso que estoy con los audífonos tapados. Había una época, yo creo que tengo algo de femenino, ¿no? Debo tenerlo y no lo niego. Tengo una capacidad de estar escuchándolo a usted y oyendo la conversación de lado. Ah, tiene esa... Sí, eso es muy femenino. Por supuesto, sí, eso esa es muy capacidad. femenino, así que puede estar del lado de la histeria también. Pero volvamos al tema. Los cocientes electorales son interesantes y aumenta la población cuando no hay dueños en los partidos. Cuando no existen dueños del partido hay un coeficiente. Acabamos de ver lo que sucedió en Estados Unidos. 7 u 8 asambleístas o congresistas, senadores norteamericanos, se le viraron a los demócratas y están haciendo la mayoría con los republicanos para pasar el y nadie salta, no le gritan traidor, ni por ahí algún comentario, pero menor, no como aquí, que quieren sancionar y poner la libertad, porque si está representando algo, puede ser que se represente solo a sí mismo, puede ser que represente una corriente, pero tiene la libertad de conciencia y decir yo no estoy de acuerdo con esto, me adhiero a esta posición. Es un aspecto muy importante del análisis. Pero ¿dónde tiene que ir la forma? Esto no trata, y en eso coincido con Andino, esto no se trata, amables radioescuchas, de exigir títulos. Porque como decía el mismo Mauro Andino en esa entrevista que le pido que lo invitemos, y coincido con él plenamente, la mayoría de los asambleístas del país tienen título de tercero y cuarto grado. La mayoría. Pero tienen desconocimiento de procedimiento parlamentario. Tienen desconocimiento serio sobre economía política. ¿Qué deberían hacer? Es todos los que postulen para candidatos deben ir a un centro de educación público o privado que les extienda una certificación de que han cumplido unas determinadas horas, que les permite una formación para tener una mejor visión política. Básica, por lo menos. Sobre todo, por ejemplo, en la historia. Una de las cosas más importantes, y quizás donde más énfasis hago en mi formación diaria para venir acá, es leer la historia. Porque la historia es el reflejo de los errores que ya cometimos. La vida no tiene, para algunas culturas, y eso también lo venía escuchando unos días atrás, en algunas culturas no hay pasado, presente ni futuro. Hay un gerundio dominante. Es decir, la acción es permanente. No se piensa que hubo un pasado. El pasado está en el presente porque es la información que me permite trabajar en gerundio, seguir marchando, seguir caminando, seguir generando. Y al hablar de, digamos, cargar y acumular la experiencia del pasado, para aplicarla en el presente, don Ramón, tenemos que pensar en la reelección. Yo estoy en contra de las reelecciones ilimitadas para el Poder Ejecutivo, porque ahí se acumula el poder en una persona que no se va nunca, si es que se lo permiten, si es que le permiten quedarse ahí de largo. Pero
En el tema legislativo yo estoy en otra posición. Yo estoy a favor de múltiples reelecciones e incluso no poner ningún límite. ¿Y por qué? Porque no hay realmente una escuela para el trabajo legislativo de la misma calidad que el propio cuerpo legislativo. Y en otros países, los padres de las cámaras, los diputados y senadores que han estado ahí años, a veces décadas, son los pilares fundamentales de los partidos y los que con los años aprenden a negociar, aprenden a ceder, aprenden a presentarle a la sociedad y a sus militantes una buena explicación de por qué se dieron y negociaron. Pero acá en el Ecuador, como con razón, claro, hasta cierto punto, resentimos tanto a los políticos y nos cabreamos de que viven de la política y los vemos siempre en la asamblea, los castigamos prohibiéndoles o limitándoles la reelección, solamente pueden reelegirse una vez. Eso está mal. Yo estoy a favor, don Ramón, como le digo, de no tener límites de reelección o que sean límites muy laxos en cuanto a lo que es el legislativo. Y también deberíamos hacer lo mismo para los concejales, pero como somos una sociedad que muy poco ve hacia lo local, que no le paramos bola al trabajo de los consejos municipales, creo que fuera el metropolitano de Quito, ahí sí se eternizan algunos que salen aprendiendo poco o nada. Eso es otro problema y la culpa, como digo, es nuestra. Bueno, César ha tocado el tema de la profundidad, ¿no? Pero ya hablando un poco más global, y don Ramón ha hecho un recuento de cómo la consulta popular también pues arrastra un poco un montón de emocionalidades, porque yo no lo puedo llamar de otra forma, emocionalidades. Si comenzamos a revisar, por ejemplo, el tema de bases militares, y esto sin razón de hacer ningún tipo de campaña ni a favor ni en contra, pero siento que viene por las partes de la emocionalidad. Hoy emocionalmente necesitamos acabar con el narcotráfico, traigamos bases extranjeras y ponemos una figura que realmente podría ser hasta no necesaria, en el sentido de que puede ser un FOL, puede ser otro tipo de figura que necesitemos con una cooperación bilateral con Estados Unidos, como sí la tiene por lo menos o lo mantiene Colombia, que no son bases que tiene Estados Unidos, pero sí es una cooperación que mantenía. Diferente. Entonces, pero hoy la emocionalidad nos dice, queremos bases extranjeras porque queremos destruir lo que había construido el otro. ¿Ok? Es la emocionalidad de irnos contra los políticos. Queremos que se vayan todos a la casa, queremos disminuir a los miembros de la Asamblea Nacional, queremos quitarles los sueldos, queremos que los partidos políticos no tengan el financiamiento. A ver, van a seguir teniendo el financiamiento. Lo que no tendrán es el financiamiento permanente, pero el financiamiento de campaña lo van a tener. Eso está dentro de la normativa, la Corte Constitucional lo ha establecido. La emocionalidad que hoy nos plantean frente a situaciones que nos generan un hartazgo o que nos generan una necesidad como tal, nos tiene que hacer reflexionar en el fondo, como dice don Ramón, qué nos puede traer a futuro, incluso hasta el presente, y si son o no sustanciales para cambiar nuestro sistema político también en el tema de los asambleístas, en el tema de los partidos y movimientos sociales y políticos del país, que son de papel además. La democracia, amables radioescuchas y videntes, la democracia es vivir en desacuerdo, pero encontrar acuerdos bajo dos ideas. La primera sin violencia y la otra con cordialidad. Una sociedad que no logra eso termina polarizada. Le está pasando a las naciones hoy día que están generando tensión entre conservadores y más liberales. Normalmente, de acuerdo a la dialéctica, se espera que llegue una síntesis en un momento dado. Pero nosotros hoy día expongo estas cosas de mis puntos de vista, desde un punto de vista de desacuerdo con eso que muy bien ha resumido mi compañera, ¿sí?, de hablar de la emocionalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Los pueblos son presas de la emocionalidad. Si alguien critica este gobierno y usted es fan de Correa, dice, digamos, qué bien que está. Y si es fan de Noboa, ve este desgraciado, no deja que gobierne fulano de tal. Y alguna vez lo dije y lo vuelvo a repetir. Los líderes de un país deben estar contentos que haya gente que haga crítica. Crítica que aporte. Y no quiere decir de que lo que digamos lo van a hacer, pero puede servir de información. Es una asesoría gratuita. Obviamente puede haber gente que juegue por sus intereses personales o por los intereses económicos que
que estén en juego. Pero en la estricta dinámica de un cuarto vacío, de un cuarto de experimentación, esa es básicamente la idea. Para eso sirve la prensa. La prensa no solo sirve para informar, los medios de comunicación sirven para generar críticas constructivas que adviertan de la situación. ¿Quién va a ser el gran ganador de este tema? ¿Noboa o Correa para los amigos que analizan? Correa siempre será con el no y con el sí el ganador. A eso, termino con esa idea y le paso la palabra. No o sí gana Correa. Si gana el no, se va a atribuir el triunfo. Y si gana el sí, tiene una oportunidad para una cosa que está diseñada, que con 2/3 partes se toman las decisiones. Correa con facilidad tendrá el 40% del Senado. Pues perdón, de la constituyente. Y los constituyentes serán de él y responderán a la obediencia. ¿Qué le va a dar eso? Poder de negociación que ahorita no tiene. a eso quiero ir, don Ramón. En temas, digamos, de manejo económico del Estado, de la sociedad ecuatoriana, uno de mis miedos es que nos vayamos muy fuertemente, aunque no lo creo, no creo que lleguemos a los extremos libertarios, okay. Digamos, para cierta izquierda todo es extremista, ¿no? Pero no creo que vayamos tan lejos, pero sí lo suficiente como para que este proyecto en unos años sea desechado. Si no llegamos a un consenso sobre cómo generar empleo digno, sobre cómo manejar los recursos del Estado, sobre qué se debe reservar el Estado, sobre qué es un sector estratégico, cualquier cambio que hagamos ahora va a ser desechado. Así como nos queremos sacar encima la camisa de fuerza de Montecristi, otra generación, o esta misma generación en unos años, se va a querer quitar la camisa de fuerza de, no sé, Riobamba. Vaya uno a saber dónde va a estar, dónde se instalaría esta constituyente de aprobarse el proceso. Pero en cuestiones políticas, y aquí voy a lo que dice don Ramón, es otro el tema. Hay mucha gente que sí dice, este es el chico que nos va a salvar, esta es la última oportunidad del Ecuador, Noboa es lo que estábamos esperando, y le vamos a dar todos los poderes para que haga lo que tenga que hacer. Pero Noboa no va a ser eterno. Y los aspectos de la Constitución y de las costumbres de la política en el país que reforzaríamos o consagraríamos con Noboa, se podrían quedar más tiempo. Y si mañana que gobierna no es Noboa sino Correa, o alguien de la línea correísta, o alguien peor que Noboa y que Correa, para los que no les cae bien ni Correa ni Noboa, con esa constitución que podrían terminar teniendo, con esta acumulación de poderes, ¿quién nos va a defender? Y hablando de la prensa, en una época, queridos radioescuchas, los que estaban con el corazoncito más a la derecha, yo sí me acuerdo cuando ustedes amaban a Payares y a Aguilar. Yo sí me acuerdo. Así como me acuerdo cuando ustedes defendían a Lazo y ahora dicen que es un pobre tonto. Yo sí me acuerdo. Si permitimos que el gobierno calle a todos sus opositores y mañana llega un gobierno que no les gusta, ya los veré llorando diciendo, ¿y dónde están los periodistas? ¿Dónde está la prensa libre? ¿Saben dónde va a estar? Presa, retirada, exiliada en su casa, dedicada a vender cualquier cosa para sobrevivir. No va a estar haciendo prensa. Porque se habrá quedado con miedo y dirá, ¿y a mí quién me defendió cuando me peleé con el poder? O sea, yo estoy de acuerdo con que es válido decir necesitamos un presidente fuerte. Pero yo les digo una cosa, esa fuerza, esa manera de ejercer, ese permiso que le damos a la presidencia de la República, se va a quedar. Y Noboa no va a estar para siempre. Usted me hace recordar los años del Universo. Allá cuando Correa lo demandó, la familia Pérez hizo un breakfast antes de ir a la corte. Y estaban muchos periodistas de Guayaquil, sobre todo dueños de medios y de radio que inclusive escribían en el periódico de ellos. Pero ya cuando salíamos del Oro Verde, recularon y se fueron. No, es que tengo una reunión. No querían que Correa los vea, o la gallada correísta los vea, siguiendo la procesión de la familia Pérez. Uno de los grandes problemas que hay hoy, y lo está viviendo el Diario Expreso, es la falta de solidaridad de los compañeros de los medios de comunicación, que están sujetados unos a la pauta y otros al miedo.
y han sido incapaces en su mayoría, no sé cuántos, pero en su mayoría, de por lo menos acercarse al medio y decir, aquí está nuestro apoyo. Han preferido callarse frente a una situación que, como dice Febres Cordero, es clara. Yo recuerdo, igual que Febres Cordero, que César, para que no nos confundamos con el otro Febres Cordero, aunque es su descendiente, tiene una cuarta parte de la sangre del corre de Febres Cordero, entre otras sangres distinguidas. Cuando a Payares y al otro era el ídolo, pero cuando se les viró de banda, ahora resulta que son unos hijos de su madre. La prensa y el que hace comentarios comete errores, quiere generar sensacionalismos, pero más allá de eso no tenemos que quedarnos con la sensación, sino con la profundidad de la crítica. Yo los escucho a los politizados y a veces me enerva porque hay una serie de adjetivos, de adjetivizaciones, de sustantivizaciones, de verbalizaciones que son, por prolongar el tiempo, la síntesis se la puede hacer en 1 o 2 minutos. ¿Sí? Es decir, yo los oigo como, para estar un poco en la onda. Hoy día hacía un análisis en el de ayer sobre Diana Salazar y sobre esta candidatura que le ha puesto el presidente, y ellos decían, en síntesis, mira que le estoy sintetizando un programa de 30 y pico de minutos, en síntesis te resume eso, que ellos sostienen que Diana Salazar está perdiendo mucho de lo que ha ganado, porque está mostrándose como favorecedora o alineada con la posición de Noboa, y eso le quita ese carácter de la gran fustigadora. Es un síntesis, ¿no? Pero a veces, como hay que llenar tiempos y cuestiones y ya no tienes otro tema o te has concentrado demasiado en ese estudio, caramba, pues es su estilo. Pero sí comunican algo. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero hay una comunicación y te debe llevar a la reflexión. Te debe llevar a la reflexión. Y es cierto lo que yo hizo. Para mí, si ya lo analiza, Diana pierde mucho al haber aceptado una embajada, la señora Diana Salazar, y luego ser candidata por un partido que se benefició de decisiones que ella tomó. Yo no sé si tanto aceptar o realmente fue prácticamente obligada, porque había ya una disposición anterior. En su momento lo hablamos aquí, César, no sé si lo recuerdas, donde ya se le establecía a Diana con un direccionamiento como tal. En tal caso, ella aceptaba ser candidato, y es muy cierto, ¿no? Cuando tú, después de haberte mostrado como la justiciera, te alineas a un movimiento o partido político, al final del día no solamente pues muestras tu interés que tenía, que puede ser legítimo de tener algún tipo de candidatura, sino que tal vez durante un periodo no actuaste tan de manera justa como se promulgaba. En todo caso, lo que también tendrá que entender la señora Diana Salazar, la ex fiscal general del Estado, es que se tendrá que sentar también con correístas, los cuales ella... Mire, que está tocando un tema para análisis. Ella señaló, ella vino, procesó, o sea, se tendrá que sentar también con Judas. Mire, con Judas Iscariote o el otro Judas. Es decir, cualquiera, el bueno o el malo, porque ahí en la versión cristiana hay esas dos posiciones. Iscariote y Tadeo. Pero mire la importancia del análisis y de la apertura a estas tormentas de ideas. Mi compañera Porta, nuestra compañera Porta, con una idea clara. ¿Cómo va a ser el bloque noísta si pone un enemigo acérrimo, ¿sí? Acérrima, del otro lado? ¿Podrá haber cordialidad? No. Hay que verlo, ¿no? A lo mejor ejecuta y esta mujer es tan hábil que tiene una plasticidad, no en el sentido de que sea una plasticidad para acomodarse de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, lo que usted aporta es importante en el juego estratégico. ¿Quién es el diplomático ahí? Y ponen de paso a Olsen, que está considerado como un espantapájaros de la oposición. No deja hablar a la gente, por lo menos es la queja que oigo. Los frena. Los frena, los para, Quizás la carta nuevamente emancipadora es la presencia de la doctora Asín, que todavía tenemos todos los ciudadanos un imaginario
absolutamente distinto sobre los dos anteriores sujetos. Muchos ciudadanos tienen un imaginario distinto, pero hay que analizar estructuralmente eso. Veamos estas tres figuras, ¿no? Anabela Sin, la doctora Sin, es una persona con tremenda experiencia. Nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero no hay que negarlo. Sin embargo, la doctora Sin ha tenido muchas veces la oportunidad de tener un rol propio de un cargo de elección popular, protagónico, y no lo ha hecho, como diputada, como asambleísta. Entonces, no sé qué tanta fe le podamos poner. El poder que ella ejerció en este gobierno ha sido más en Carondelet, a través de su hijo, que directamente en la asamblea por medio de su curul. Y yo lo lamento. Yo la quisiera ver de manera más activa participando. Pero bueno, de ahí tienes a Olsen. Yo respeto mucho a Nils Olsen y me da mucha pena que él, teniendo un estilo propio de búsqueda de consensos, de pragmatismo, de innovación, lo han puesto en un rol de castigador. De verdugo. Lo han puesto de verdugo, a quitar la palabra. Ese no es Nils Olsen. Y de nuevo, estamos dejando que los pequeños, porque él comparaba al presidente, cualquiera sería un pequeño, ¿verdad?, terminan siendo mutilados en su infancia política, porque todo tiene que seguir el guión del gran líder. Esa es la tragedia de la política ecuatoriana muchas veces. Y finalmente, la señora Salazar. ¿Les puede caer bien o les puede caer mal? ¿Les puede parecer bueno o mala fiscal? No es su lugar el de la política coyuntural y polarizada, sobre todo cuando ella tomó decisiones políticamente fatales, cuando ella condenó, no condenaron a los jueces, ¿no?, pero pidió la condena y se la dieron contra muchos de los políticos del otro lado. Si usted piensa que fue una mala fiscal, esto refuerza esa idea. Si usted piensa que fue una buena fiscal, esto podría desdibujarla. Se podría perder la fe no solamente en ella, sino en los fallos que se llegaron a base de sus acusaciones. Diana Salazar, en una sociedad más sana, estaría dando cátedra. Estaría en un think tank opinando sobre cómo reformar o sería las cosas candidata a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional. Exacto, buscaría otro espacio en el mundo jurídico. Pero mire, ahí es la importancia. Y mire dónde nació esto, de los politizados. Yo hice una síntesis. Ellos le ponen tanto ají que puede picar. Pero quienes leemos o quienes hemos aprendido a leer entre líneas, vamos sacando cosas que nos permiten un análisis, y nosotros deberíamos haber aportado no en contra del gobierno, ni a favor, en favor de la democracia. Porque lo más sonso que puede haber es alinearte como un bobo en un lado u otro. Uno tiene que entender esa dimensión. Si no, el maniqueísmo, que para quienes no conocen la palabra es ver el mundo o blanco o negro, malo o bueno, vamos a estar en ese punto sin encontrar la justa media, que es el camino por donde ha evolucionado la humanidad. Esas tensiones han permitido que las grandes sociedades, así nació la socialdemocracia y la democracia cristiana, de los excesos del conservadurismo y de los excesos del liberalismo radical. Nació la socialdemocracia que dijo, no seamos no solo el Estado, sino el sector privado, y nace la socialdemocracia, y los socialcristianos y los demócratas cristianos nacen de esa visión documental, no me acuerdo cuál papa la instrumentó, León XIII, en el cual le da espacio a una sociedad más digna, donde el mercado tiene responsabilidad con el ciudadano, ¿no? Hay una justicia, lo que hablamos hoy día temprano al arranque del tema, de no transformar a la gente en herederos de la pobreza ni condenarlos a la pobreza. Esa es la grandeza, y Adenauer creó el fenómeno de Alemania desde el conservadurismo, y otros líderes como el Willy Brandt, que fue otro de los grandes líderes de la década de los 60, continuó con un proceso en el cual también contribuyó, aumentó el estatus de bienestar de los ciudadanos alemanes. Pero no se logra eso con fanáticos, y sobre todo aún cuando los asambleístas son fanáticos de sus jefes. Ahí se complica la cosa, se compromete la historia, querida Astrid. Don Ramón, y yo me voy a referir al tema del periodismo, de la prensa, porque es lo que me compete, y lo hablaba justamente el día de ayer en horas de la noche con alguien que sabe mucho de esta materia,
y recurría a él como una enciclopedia, ¿no? Y me decía, ¿qué dice? ¿Hay algún tipo de manual que nos diga cómo comportarnos cuando estamos en tiempos de polarización, de crisis, de caos? Sí. Regresar a la academia siempre va a ser la mejor opción y revisar qué es lo que nos norma. Pues ser más agudos, ser más rigurosos al momento de informar, al momento de educar también a la población. Es lo que nos norma la academia. El no ponernos de un lado ni del otro, ni ser tampoco tontos útiles. Claro, en palabras un poco más académicas, no tan coloquiales, pero es lo que nos llama en estos momentos el país. Vamos a ir a una consulta popular y nuestro deber está justamente en ser agudos, rigurosos como periodistas. Sin embargo, bueno, cada quien pues se pone del lado que quiere y que después se pone también el lado donde los ciudadanos serán quienes lo juzguen, porque no crean que somos mente frágiles. La ciudadanía puede parecer mente frágil, pero sabe a quién señalar en su momento y a quién no. Más la propaganda la fragiliza más. Terminamos tarde o temprano comprando el que más bombardea. No es, más allá, la mente a lo mejor, el espíritu no es frágil, pero la mente a veces a través de la propaganda termina confundida. Confundida. Existen 3 conceptos de pobreza: el material, el político y el moral. Yo creo que el Ecuador, más allá de esa fragilidad económica que tiene la mayoría, tiene una dirigencia con una fragilidad moral y política muy seria, una pobreza terrible en esa materia. Es realmente lamentable cuando veo hablar a los portavoces tanto de la izquierda como la derecha, o para definirlos del correísmo y el novoísmo, ¿sí? Cuando veo eso, digo, ¿en qué manos estamos? Con las excepciones que sí existen. Existen parlamentarios como el señor Lasso, que tiene talento, que es un hombre capaz, que puede estar discrepando, pero no es un tonto útil. Pero la gran mayoría de los asambleístas de este país, como son elegidos al dedo por el dueño, terminan fragilizándose porque no tienen pensamiento propio. Vamos al corte comercial, mis compañeros continúan cuando son 8 de la mañana, 37 minutos y 37 segundos. Ya están de nuevamente César y doña Astrid Sinclair. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Bien, estamos de regreso con más información, 8:45 minutos de la mañana. Señor César Febres Corero, tiene 3 diarios. Sí, Dios sí, mío. porque aquí todo el mundo trae uno y casi nadie trae el otro. Pero bueno, no puedo hacerle publicidad gratis ni a los amigos. yo traje Expreso y Universo. Dejémoslo ahí. A ver, antes de pasar con la entrevista de este penúltimo segmento, quisiera mandarle un cordial saludo a don Jimmy Johnny Adumzab, que nos escucha como todas las mañanas, y a todos los amigos que fielmente nos acompañan, también al doctor Ayala, que nos manda sus comentarios en un grupo sobre lo que conversábamos con don Ramón. Y antes también que termine con los saludos, una deuda pendiente, un saludo a la doctora Fátima Viteri, que fue su cumpleaños, le mandamos un abrazo y que la pase muy bien. Qué bien, qué bien. Ahora, Astrid, por favor, los honores. Claro que sí, 8:46 minutos de la mañana nos acompaña de forma presencial aquí en el panel de la mañana en RTP Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales del Ecuador. Vamos a hablar de varios puntos, sobre todo sobre los derechos de los futbolistas que se han visto justamente afectados debido a una medida que ha tomado Liga Pro en contra de 20 jugadores de la Serie B o categoría B del fútbol ecuatoriano. Esto tras pues algunos señalamientos de amaños deportivos que no son de ahora, sino son ya
de varios años atrás que tiene que relación con las apuestas deportivas. Han pasado 20 días, lo que conversábamos hace poco con nuestro entrevistado, ¿no? 20 días desde que se anunció esta sanción. ¿En qué ha quedado? Ustedes han salido ya a hablar en varios medios de comunicación, a expresar la inconformidad, pero ¿cuál es el avance de los señalamientos que han hecho y las medidas que tal vez se han tomado desde Liga Pro? Bienvenido. Hola Astrid, César, ¿cómo está? Un gusto saludarte, a todos los radioyentes. Siempre es bueno que estos temas no solamente se queden cuando la parte visible en su momento, porque a veces pasa el ruido y piensa que todo queda ahí. A ver, nosotros como asociación de futbolistas, y soy parte de el haber jugado al fútbol, lo que nosotros nos vamos a permitir es este atropello o esta forma de actuar con los más débiles. Y dentro del fútbol nosotros no somos los más débiles, nos ven como débiles, pero somos la carta principal. Entonces, cuando empieza un proceso como este o se activa una cámara de sanciones, en este caso tiene que haber sido la Liga Pro, porque creo que los ruidos parten desde allí. Nosotros no estamos aquí para que no se puedan seguir los procedimientos, ni la verdad ni la mentira. Lo que nosotros queremos que se lleve un procedimiento de investigación con ética profesional, algo que no se dio. Entonces nosotros, de parte de nuestro equipo legal, todos los jugadores que han sido involucrados en esta sanción, o sea, una sanción en donde primero aplicas la sanción y después quieres utilizar el reglamento. Entonces, estos 20 días creo que ha sido muy bueno. La parte legal ya presentó la defensa. Nosotros lo que buscamos es que se nos dé una respuesta concreta y poder nosotros darle un alivio a los jugadores. Están sancionados, para mí es una sanción que no tiene nada que ver, porque tampoco nos han dado los resultados de bajo qué sustentos estos chicos están siendo señalados, acusados y perjudicados, sobre todo, no solamente ellos, sino todos sus familiares. Justamente eso quería preguntar, estimado Carlos. Previo a una sanción debe haber una investigación. Por supuesto, César. Se les pidió información, declaraciones a los al equipo, a los jugadores. ¿Qué conocen de esto que usted me dice que no ha sido públicamente sustentado? Hay que estar muy claros, ¿no? Creo que esto en realidad no parte con los jugadores. Lo hemos venido manifestando y creo que el pueblo ecuatoriano, la gente de fútbol, ya se presentía que esto iba a pasar, porque empezaron a normalizar temas que iban a seguir perjudicando, se iba a perjudicar el fútbol ecuatoriano. Entonces hoy nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Si activas una cámara de sanciones o de investigación, no fueron a los jugadores, a los 20 jugadores personalmente que notificaste individualmente desde la Liga Pro, desde los clubes, fueron los clubes que les dieron la noticia a los jugadores. Ojo con esto, no es que a los jugadores les llegó individualmente a un correo y les manifestaron que iban a ser investigados. Al contrario, ningún jugador, porque nosotros hemos sido muy claros, el jugador tiene que venir con la verdad para que nosotros podamos actuar con los argumentos necesarios. Eso es lo raro acá. En realidad, la sanción o esta notificación le llegó a los clubes de estos jugadores. Chacarita, 22 de julio, Vargas Torres. Entonces yo te pregunto algo. ¿Cómo me puedes acusar a mí o exponerme cuando, sin embargo, no tengo ni idea? Es a mí. Si me lo estás diciendo a mí personal, soy yo el que tengo que recibir todos los lineamientos para empezar a decir, bueno, la investigación que continúe. Pero no es una investigación que va a llevar 3 días. O sea, en el informe que nosotros lo tenemos dice 5 de agosto empieza, el 5 de agosto, y sin embargo estamos recién nosotros primeros días de noviembre. O sea, en 4 meses descubriste que el fútbol ecuatoriano está en otras líneas. O sea, los jugadores están involucrados en temas no correctos. Estimado Carlos, y aquí hacer tal vez una pausa para profundizar en el tema. Chacaritas, hay un partido como tal que está señalado, si no me estoy equivocando. Hay un partido en el cual se está investigando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque lo que nos puede decir la audiencia es, a ver, que existen amaños deportivos, hay amaños deportivos, incluso hay injerencia del narcotráfico en ciertos clubes de fútbol del país, pero ¿qué es lo que ustedes piden? Una investigación realmente de quienes
han sido parte de los amaños y quiénes no, porque no se desconoce que existe una injerencia de amaños deportivos, ¿verdad? Ustedes están claros en eso, pero que se investiguen y que en esa lista que han mandado estén realmente los que han participado, que es lo que me imagino que no ha pasado. Sí, ahí hay que tener algo también muy claro, Astrid. ¿Y por qué te digo esto? Porque se habla de amaños de partidos. Y aquí hay que dejar bien claro, las casas de pronósticos son empresas que no tienen nada que ver en esto. Porque te pregunto algo, ¿quiénes permitieron crear convenios o contratos con estas casas de pronóstico? Eso siempre ha existido. Lo que pasa que en Ecuador, el momento que permitieron de que todo esto se normalice, ¿cuál es el reglamento o la normativa que va a sancionar a cualquier jugador o integrante del fútbol ecuatoriano que mañana esté involucrado en esto? No hay. Exacto. Entonces, ¿bajo qué normativa tú ahorita sancionas? ¿Qué es lo que pasa? Como esto se fue de control, y aquí hay que asumir sus responsabilidades, quienes son los encargados del fútbol ecuatoriano: la Liga Pro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Y por qué la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Es el ente regulador del fútbol. La Liga Pro simplemente es una empresa que hoy maneja los derechos del fútbol ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que pasa? La falta de autogestión les permite acomodarse, y a lo primero que te llegue, con eso vamos a tratar de sostener. Entonces, esto se iba a ir de las manos. Y si te pones a ver el tema mediático en redes, en los medios de comunicación, la gente no estaba de acuerdo de que esto se normalice, de que estas empresas sean tan visibles. Pero estas empresas no son las culpables de esto. Al contrario, ¿quién permitió de que esto hoy sea una línea que ahora sean los jugadores los primeros involucrados, que para mí no son ellos? Esto tiene que empezar con una investigación desde fondo, desde los clubes, los dirigentes. El jugador no es el que toma la decisión si mañana un partido. Ahora te dicen Chacarita y un partido, porque en todo esto la línea es Chacarita. Ajá. Entonces pregunto algo. Estás hablando de qué es el fútbol ecuatoriano en general, pero yo no veo jugadores del campeonato nacional. Entonces yo también voy a decir que el partido de Auca y del fin de semana 8-0, pleno siglo XXI, también puede haber sospecha. Los jugadores son seres humanos, pero hay un tema que no lo tocan. Ustedes saben la situación de hoy del 90%, y lo voy a decir porque acá van 3 clubes que sí tienen un proyecto y cumplen con sus obligaciones laborales a los jugadores. El resto tienen a los jugadores atrasados y la familia. Entonces, tienes al jugador en una situación vulnerable, y encima hoy tú lo quieres acusar de que es el jugador el que está dañando la línea del fútbol ecuatoriano. Entonces, lo que yo quiero saber es bajo qué normativa hoy sancionas. Eso no se ve, entonces, y tienes que presentarlo. No han pedido sanciones. También hay que, para nosotros que a lo mejor no lo conocemos tanto a profundidad, hay que preguntarse si es posible. ¿Ha habido sanciones o señalamientos por lo menos hacia los directivos, la dirigencia, otros que no sean los jugadores? No lo sé, lo que sí tengo bien claro es que a la vuelta de la esquina van a ser las elecciones a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Entonces, pero acá no se habla de ningún dirigente. O sea, acá solamente tiramos a los jugadores y cualquier nombre. Entonces, más allá de lo que pueda pasar más adelante, a ver, yo creo que estamos en un país de derechos y democrático, y yo creo que no es la forma correcta. Encima, tú no puedes maltratar o perjudicar al verdadero generador de todo lo que se rentabilice el fútbol, es el jugador. Pueda que el jugador esté metido, nosotros no somos quien para certificar eso, pero nosotros lo que pedimos es que se lleve un procedimiento, exacto, un procedimiento y un proceso con ética profesional. No puedes presionar la llaga y decir, no, ellos están porque sospechamos nosotros. A ver, la sospecha es una cosa, a certificarlo, y ahora otra cosa, se pueden retractar, pero ellos ya fueron publicados. ¿Y quién mañana se encarga del reparo psicológico, familiar de estos chicos? El comité disciplinario hizo de alguna u otra forma un señalamiento que también fue cuestionado porque utilizó, si no estoy equivocándome, esto según una abogada que también lo había expuesto, hicieron señalamientos o investigaciones con, creo que con notas de prensa o un testimonio ahí de un tercero, pero también se había basado en una normativa de la FIFA anterior, no la vigente.
¿Ustedes cómo toman esto y si se ha corregido de alguna u otra forma esta improcedencia? Porque es una improcedencia. Tú no puedes venir y sancionar o ver qué tipo de sanción o normativa vas a aplicar cuando ya está prácticamente descontinuada. Tienes que ser con la vigente. ¿Qué se ha dicho de aquello? ¿Cómo se está remediando? ¿Qué ha dicho el comité disciplinario sobre aquello? Que debe, me imagino, actuar de manera independiente. Y eso es lo que nosotros queremos saber. A ver, los comités disciplinarios existen en todas las instituciones y es importante. ¿Cuándo activas estos comités disciplinarios? Cuando hay algo anormal o algo que se salga de la línea correcta de lo que se tiene que llevar el fair play del fútbol. Entonces, hoy lo que nosotros queremos es que a nosotros se nos entregue la información, el resultado, pero ¿bajo qué sustento aplicamos estos comités disciplinarios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede intervenir la FIFA, la Conmebol, pero este es un tema que está manejándose dentro del fútbol ecuatoriano. Entonces, empiezas dentro del fútbol ecuatoriano, entonces, como ya no tienes otra opción, tira simplemente una pantalla de humo. Lo que no pensaron ellos es de que el gremio, los jugadores automáticamente se conectaron con el gremio porque se sintieron solos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y voy a ser bien claro, yo acá no estoy diciendo ni defendiendo que el jugador es o no es. El problema es que nosotros queremos saber si el procedimiento se lo hizo o lo aplicaron como manda el reglamento o la normativa, que no se ha hecho de esa forma, porque el tiempo no te da para decir, sí, ya tenemos el resultado de que estos jugadores verdaderamente están involucrados en estos temas que se están tratando. Eso no puede ser justo. O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué clase de dirigentes hoy tenemos? ¿Y a qué quiere decir esto? Esta es la falta de liderazgo de los dirigentes que tenemos hoy en el fútbol ecuatoriano, que son contados con los dedos de la mano los dirigentes que están comprometidos en llevar al fútbol a otro lado. Pero el resto son gente que está allí, primero que nunca han estado involucrados en el deporte ni nada por el estilo, entonces no les interesa qué perjuicios o qué problemas le causas a la familia, al entorno del fútbol con tal de salvar tu integridad cuando los verdaderos culpables son otros y por allí se debe atacar. Porque esta Cámara de Sanciones o disciplinarias tienen que ser aplicadas para todos por igual, no solamente para el jugador. Entonces nosotros vamos a insistir y que quede bien claro, esto no es que hoy aparecemos, no, se tiene que tener el resultado ético, pero la sanción que hoy aqueja a estos chicos por 2 años no tiene validez ninguna. Porque mañana una sanción tiene que ser bajo el resultado de una investigación profunda, porque no estamos hablando de un tema sencillo. Si estamos acusando de amaños de partidos, entonces estamos diciendo que estas empresas de casas de pronóstico, entonces tienen alguna información para poder llegar directo al jugador o poder amedrentar al jugador. Y yo no creo que es por allí la cosa. No somos quien nosotros, pero ese no es el procedimiento. Y ellos no deben estar suspendidos. Y cuando los jugadores me llaman, con esto termino, me dicen, queremos que nos levanten la sanción. Es que ustedes en este momento están sancionados, pero simplemente bajo una cortina de humo. Ustedes no son sancionados. No, y están sancionados por un tuit. Exacto. Porque no fueron notificados, de manera directa. De hecho, estaba la abogada Díaz, que la menciono porque es la que sigue el caso. Díaz Aragón. Sí. Así es, y es la que sigue el caso de algunos futbolistas, y lo señalaba, y para hablar con exactitud y no de memoria, pues ella indicaba que fueron sancionados o notificados por un tuit de ex. Que es lo más, no sé si improcedente, pero no regular para tomar un tipo de decisiones como estas. Ahora, lo que entiendo es que la federación estaría peleando por normar y pedir que se coloque como parte de los delitos en el COIP el tema de los amaños deportivos. ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa por la FEF? A ver, yo creo que un escenario como este, una herramienta tan neurálgica como lo es el fútbol, por cómo nos conecta. El fútbol es algo hoy que te conecta automáticamente dentro de una sociedad. Y creo que se tiene que manejar con transparencia, se tiene que manejar con ética. Y yo soy de las personas, y siempre lo digo, yo no voy a permitir que ningún jugador, sabiendo que la profesionalidad de un jugador tiene que ir basada bajo la ética, no puede estar involucrado en esto.
Y vuelvo y lo repito, si mañana con el procedimiento correcto uno de estos jugadores o cualquier jugador en el mundo entero o a nivel nacional tiene que ver con esto, tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque eso se sale de la ética y eso no se puede permitir. Por eso yo estoy siendo muy claro. Nosotros no queremos aquí defender, pero creo que el fútbol sí se debe empezar a transparentar y ver hasta qué punto se puede permitir de que esto se maneje desde estas empresas. Son empresas que van a querer trabajar, la gente se entretiene, pero una cosa es la externa del fútbol y la parte interna, y la parte interna no puede estar involucrada porque tú no puedes ser juez imparte. O sea, sería algo que no tiene ni pies ni cabeza. De acuerdo. Y aparte, cuando hemos leído en la prensa noticias sobre la violencia ligada a el amañe, el amarre, los partidos, el involucramiento del crimen organizado, la historia es siempre la misma. Viene no del jugador, viene del dirigente, la coerción viene de los financistas del dirigente, y el jugador siempre es una pobre víctima. Victimizados por la violencia y victimizados por errores en el procedimiento. Yo creo que todos podemos coincidir, no tenemos que tener una opinión sobre el caso particular de cada jugador, pero sí podemos coincidir que están metiendo a todo el mundo en una misma bolsa y ahí los quieren asfixiar, y eso no es justicia. Así que le agradecemos muchísimo, mi querido Carlos, por venir acá, darnos su opinión, presentar su postura en defensa de los derechos de estos jugadores. No, gracias César, gracias Astrid. La verdad que tenemos que empezar a darle otro rumbo a esto. De lo contrario, vamos a tener que ir excluyendo a dirigentes que en vez de sumar para un país con tanta presión, o sea, tengas que presionar a los que verdaderamente son. Nosotros lo único que queremos es que el procedimiento de investigación se lleve con ética profesional y con las pruebas contundentes. Y pero hoy no puedes acusar a estos chicos de esta forma. Y que se llegue a los responsables que han dañado el fútbol ecuatoriano. Así es. Una disciplina que es seguida por muchos niños. Nosotros lo hablábamos en una entrevista anterior. Una disciplina que es seguida por muchos niños, que es seguida y admirada por mucha gente. No podemos dañar tal vez esa única fuga de admiración, felicidad, incluso de unión que muchas veces nos da esta hermosa disciplina. Gracias por habernos acompañado, estimado Carlos. 9:04, ya nos está nuestro querido Gerardo. Señales de humo, hay que ir al corte. Vamos a una pausa. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Leo los comentarios de nuestros radioescuchas. Por ahí veo que se le cargan a Mujica, ¿no? A Pepe. Es que sí. En Ecuador nos encanta estar ahogados en nuestra miseria. No puede existir un demócrata de derecha y izquierda. No puede. Es que sus países son irrelevantes para Estados Unidos, es que fueron unos traidores hipócritas, buenistas, o es que nos olvidamos que empezaron siendo guerrilleros, o esto, o lo otro. No, claro, por supuesto. Pero nosotros nos referimos a que en el tiempo rectificaron y actuaron mejor desde la sabiduría. Obviamente que el pasado de Mujica nadie lo olvida. Y ahí que yo pude haber tal vez aceptado la forma de vida que él decidió con los años. Pero decidió vivir, enfrentado a una dictadura, pero o sea, los de acá, no borra lo que pasó anteriormente. Los de acá en su mayoría fueron terroristas, pero señor, ensañados contra gobiernos democráticos. Pero ¿no? Usted ve en el Ecuador a gente que no solamente tiene canas, sino tiene grietas en todo su cuerpo. La memoria, más que nada. Mira, y los años le caen encima, pero no rectifican ni un día de su vida. No hablemos de la vejez, porque luego me acuerdo del poema del Tigre de Amerval que alguna vez declamó para nosotros en la calle Hurtado, y ahí sí nos cierran la radio, pues, ¿no? Pero bueno, yo pienso en que en este país realmente no buscamos, no intentamos siquiera encontrar la coherencia. 10 de 10. ¿Ya?
Yo creo que por eso hay gente que se ríe de el 30 de septiembre, pero le indigna el taurazo, gente que se ríe del taurazo, pero le indigna el 30 de septiembre. Son pocos, aquí sí me precio de serlo, somos pocos los pobres cojudos que decimos me caiga bien o mal el presidente, haya sido mi pariente, mi amigo o no. La democracia es sagrada. Y no importa si fue civil, si fue militar, si era de izquierda, si era de derecha, que si lo hizo porque no lo ascendieron, si lo hizo porque no hicieron caso de corrupción, si lo hizo por el bono navideño. El que toma las armas en contra de un régimen democrático, socialistoide, neoliberal, no me importa, es un enemigo del país. Y no estoy a favor de ningún abuso, ustedes lo saben, de quebrantar el Estado de Derecho o de humillar o torturar a la persona humana. Pero dentro de la ley se puede usar la fuerza. Y si hay que pasar por las armas bajo la ley, en el combate a cualquier sublevado en contra de la democracia, hay que hacerlo. Pero también el problema es que hay unos que dicen, sí, César, muy de acuerdo contigo, y entonces cualquier manifestante es un sublevado al que hay que también caerle con furia, y no es así. Este país necesita un poco de consistencia, pero no la consistencia que decía nuestro colega El Pocho a 4.8 MHz de distancia. No, esa consistencia no. Oiga, usted va a terminar... Yo hablo de otro tipo de consistencia. Va a terminar que la gente de aquí vaya a escuchar al Pocho, la verdad. Un abrazo al colega. Pochito. Sí, a ver, 9 horas con 19 minutos. Vamos ya a darle la bienvenida a nuestro entrevistado del último segmento Freddy Ceballos, del programa. Experto tributario, Proforma Presupuestaria 2026. Estimado Freddy, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes, César, Astrid, César, que gusto saludarles de toda su distinguida audiencia. El último que me tocó el día de hoy, pero no el último analista. Mucho gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro, gracias. A ver, Proforma Presupuestaria 2026, es una pregunta bastante amplia la que haré como inicio de esta entrevista, pero de ahí podemos ir detallando varios puntos. A ver, una proforma presupuestaria bastante optimista, o usted podría considerar que podría ser más, no sé, no quiero ponerle la palabra engaño, pero tal vez demasiado maquillaje para lo que realmente se va mentirosa a destinar. A ver, bueno, le veo a César siempre tan con esos comentarios tan fuertes, mi querido César, y me alegra su frontalidad. A ver, yo voy a utilizar algunos términos relacionados desde el punto de vista técnico y no mentirosos, sino igualmente muy claros. Independientemente de cómo haya sido y cuál haya sido el propósito de la proforma, que tiene obviamente siempre propósitos políticos y propósitos aledaños, y tomando en cuenta que estamos al pie de una consulta, etcétera, etcétera, debo concluir que la proforma presupuestaria lastimosamente se encuentra sustentada principalmente en el endeudamiento externo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto lo voy a decir desde el punto de vista más de que sea falsa o no. Yo quiero decir que no es necesariamente la forma más técnica de sostener, no una proforma, sino de no sostener un país. Quieren que hagamos algo no macroeconómico, sino micro, una familia. Una familia, un padre de familia no puede sustentar el futuro de sus hijos, y perdón la comparación, basado en el endeudamiento que tiene, diferir cierto tipo de endeudamientos y endeudamientos adicionales que va a tener. Ahora, para entrar al número, porque todo lo demás es puro bla, bla, bla. La proforma presupuestaria de este año presenta de inicio, y quiero hacer una separación aquí, vamos a cerrar los números, 5.500 millones. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso permanente, variable, y esperemos que no baje el barril de petróleo, que otra vez el tema del SOTE y todo lo demás, y no quiero ser pesimista porque soy todo lo contrario. Tengo un ingreso probable de 30.120 millones y un gasto, y aquí viene la diferencia, un gasto del año, es decir, cuánto vamos a gastar del año, no a desembolsar, cerca de 35.534 millones, lo cual me da un déficit de la proforma presupuestaria de 5.000 millones. Pero tomemos en cuenta algo adicional. El monto total de desembolsos, no de gastos, los gastos son 35.000 millones. El monto total de desembolsos son 46.255 millones. Esta diferencia entre los gastos de 35.000 y los 46.000 de desembolso son 11.000 millones, que técnicamente se lo llama bajo la línea.
¿Y qué quiere decir esto? Que son valores que venimos acarreando, que ya fueron gastos, perdón, lo contador, lo contable, lo que ya eran gastos de años anteriores que no fueron pagados y los tenemos que desembolsar en este año. No está en el presupuesto como gasto porque ya fue considerado antes, pero igual tenemos que desembolsarlos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos cerca o una necesidad de flujos de caja de aproximadamente 16.105 millones, dentro de los cuales hay 5.000 millones que corresponden al déficit únicamente exclusivo de este año. Espero no haber sido muy complejo, mis queridos amigos. Quisiera yo empezar mis preguntas, no muy distante de hacia dónde iba Street, preguntándole sobre el tamaño de la proforma presupuestaria. Alguna gente se ha impresionado, 46.000 millones, pero si siempre, o estos últimos años siempre ha sido 30 y pico mil, ¿qué habrá pasado? Yo, a grosso modo, entiendo que las amortizaciones de la deuda, ¿no?, los vencimientos, el pago de capitales que tocan en el próximo año, deuda interna y externa, son bastante importantes, y que eso, más los intereses que se pagan año a año, podrían significar unos 12.000 millones. 12.000 millones entre capital e intereses es un número bárbaro para el presupuesto general del Estado, y eso es lo que ha obligado a llevarlo a ese nivel. ¿Se me pierde algo a mí en esta historia? No, César, usted dice con modestia que no conoce tanto de estos términos, usted obviamente es lo contrario. Y esto lo ratifica efectivamente el monto total de la deuda está en cerca de 16.000 millones de dólares. El monto a vencimientos que vienen o que ya comenzaron a amortizaciones, bonos 2030, 35 y 40 del gobierno del presidente Lenín Moreno, son los que ya deben pagarse. Y es por eso que me refería, César, que la forma de estructurar la proforma presupuestaria otra vez, se sigue basando en el mismo concepto de deuda. Cuando en realidad para que un país pueda realmente llegar a crecer independientemente de su parte interna, se basa en la generación de nuevas inversiones. Estoy acabando de leer ahorita un libro que podría considerarse de alguna forma un poco más de izquierda, y es ¿Por qué los países fracasan?, que fue escrito por 2 premios Nobel de Economía del año Robinson 2024. Y Acemoglu. Ajá. Es una cosa loca. A mí me gusta mucho leer novela, pero esto desde el punto de vista técnico y económico, que a veces, la verdad, ya hasta pesa un poco, pero es una belleza, se diluye entre página y página. Fíjese las grandes conclusiones que hace. Dentro de una de las iniciales es que los países no fracasan por su ubicación geográfica, por la idiosincrasia de su gente, etcétera, etcétera, sino porque no tenemos una planificación en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y preparar una proforma presupuestaria agarrada de las posibles obligaciones y que va a seguir bajando el riesgo país, que esperemos que así sea, y esto nos va a poder facilitar la apertura de nuevas obligaciones, no necesariamente es lo más importante. Y aquí, si me permiten, quiero hacer un comentario que muchísima gente no va a estar de acuerdo. Yo volví a leer ayer y volví nuevamente a revisar, inclusive a través de ChatGPT, que así no se va a hacer la Constitución, estoy seguro. Sin embargo, volví a revisar varios artículos de la Constitución y me refiero en relación al presupuesto únicamente a lo siguiente. La forma en la cual responsablemente un país debería crecer al 5%, cuando menos 10 años, es cuando exista mayor inversión extranjera. Y para mí como Freddy Ceballos, debe abrirse desde el punto de vista de la Constitución la inversión en sectores estratégicos. No hablemos de privatización, no hablemos de un entreguismo de nuestro país. Los ecuatorianos somos dueños del 51% y eso debe mantenerse en la Constitución. La diferencia del 49% sin alianzas públicas privadas, sino en formas directas. Hablemos de un ejemplo, el sector eléctrico, que es lo que pasó en Colombia, el sector petrolero, Pemex, Ecopetrol, Colombia, México. Los gobiernos se dieron cuenta que para mantener estos parques eléctricos a la saga con la tecnología se necesita desembolsos periódicos por parte del gobierno. Y el gobierno, además, desde mi punto de vista, no tiene esa obligación. El gobierno tiene la obligación de subsidiar. Fíjese la contradicción, de subsidiar salud, educación, seguridad física a los que menos tienen, inclusive una parte del diésel, una parte del GLP, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos nosotros aspirar como ecuatorianos es que estos sectores estratégicos se abran y esos sean administrados en un buen concepto, con unos buenos contratos que sean de beneficio para el país. Y esto que incluya, si el administrador no es válido, cambiarlo.
y buscar, bueno, hay que elegir bien y cambiarlo y buscar definitivamente alguien que pueda generar mayor inversión y la inversión genera trabajo, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso generar otro tipo de garantías también, allá que hablamos de la parte constitucional. ¿Por qué no solamente la parte de la inversión extranjera? ¿Por qué no también la inversión local, que sería muy atractivo en el sentido de que también los privados nacionales pudieran invertir? Y con ello, yo decía, otras garantías, como por ejemplo tal vez el tema de buscar una intermediación internacional en el caso de que no se cumplan los contratos, dar certidumbre en temas jurídicos justamente para las empresas. Lo que pasó con el ITT es prácticamente una prueba fehaciente de lo peligroso que es invertir en el país cuando una Corte Constitucional luego de 12 años te dice no, revertamos todo y tienen que desmontar lo que se ha llegado a un acuerdo por años y dejar no solamente sin los fondos necesarios para el país, sino también perjudicar en los acuerdos que se tenía. ¿Qué más, aparte de promover y pues desbloquear esos candados, que han sido candados y que lo vimos en esta crisis energética, que fueron bastante pues tediosos, qué más se debería garantizar para que se llame a la inversión privada? Qué interesante conversación, Astrid, y referente a eso le debo decir por la parte privada. Obviamente, si mañana viene una compañía, no quiero decir nombres, grande, a invertir en petróleo y cotiza en bolsa, etcétera, etcétera, obviamente la parte privada también se agita y se involucra, porque obviamente tiene capitales que ya, más allá de todo el esquema, van a estar relacionados con una inversión grande, multinacional, que conceptualmente va a estar garantizada. Entonces se agita obviamente el capital interno y el capital externo. Y la otra, que sí está escrito nuevamente en la Constitución, y hace referencia a que no existirá arbitraje o participación laudal arbitral internacional en los contratos en los cuales se mantenga relacionado y haya un perjuicio directamente para el Estado, lo cual también obviamente no suena lógico, y ahí viene la respuesta en tanto en cuanto a su pregunta. Un inversionista extranjero lo que sustancialmente procura es generar ingreso, generar rendimiento a su capital. Y entre más alto es el riesgo del país, lo que procura es mayor rendimiento de su capital, porque si no lo pone en el banco, vía tasas guago, vía tasas fijas, gana 1 o 2%, o se viene a arriesgar a cierto tipo de países con grandes incertidumbres, pero a cambio de poder tener mejores resultados. Entonces, de la mano para que haya una buena inversión, obviamente, y ahora uno de los temas fundamentales es la seguridad física. ¿Cómo manda usted a un expatriado con toda su familia a trabajar en un país que lastimosamente, y me duele decir esto, a pesar de que han habido varias acciones que ha ejecutado el gobierno y le han faltado otras más? Pero yo quiero decirlo otra vez desde un punto de vista particular, han evitado que esto siga creciendo en la forma desbordada que hubiera incrementado. O sea, existen varios temas que desde la Constitución, por cuando menos lo mío en la parte económica, deben ser liberadas. Entre las otras debe existir, hablando del sector eléctrico, un mercado abierto eléctrico común que permita que usted, incluso desde su casa, y no estoy exagerando porque tuve la bendición de Dios de poder estar algunos años fuera, usted incluso desde su casa, a más de autoabastecerse, usted podría tener la capacidad de poder conectarse permítame, a un sistema estimado Freddy, y vender. Porque se nos acaba el tiempo y me quedo con pena porque hacía una pregunta introductoria y tengo 5 más en la recámara, pero nos ha ganado el tiempo. Solamente quisiera decir, hablando de mercados comunes, también, algo que nos beneficiaría en la región. Yo leí un paper que hablaba que en Sudamérica se pierde muchísimo dinero al año por no integrar los sistemas eléctricos en nuestros países. Porque los superávit de unos podrían ayudar a los otros a conseguir energía barata. Y ese es el tipo de cosas que deberíamos perseguir ahora que estamos en tiempos de reescribir constituciones, ¿no? Perseguir como integración, no tanto el discurso heroico de Bolívar en su memoria, sino implementar el verdadero sueño de los próceres, ¿no? Que es una unidad concreta. Le agradezco mucho, estimado Freddy, ojalá tengamos la oportunidad de poder seguir conversando de esto en los días venideros, porque esta proforma será presupuesto y ese presupuesto regirá la vida del Estado el próximo año. Así que un buen día para usted. Siempre es mucho gusto poder charlar con usted. Yo la próxima semana, como todas las semanas pasando una, estoy en Guayaquil. Espero poder nuevamente asistir a sus instalaciones que estaban muy bonitas, cambiadas de la última vez que vi. Le mando un abrazo muy grande. Para mí, en realidad, es bueno tener conversaciones inteligentes con gente como ustedes. Que tengan muy buenos días a ustedes y a toda su radio audiencia. Un placer, otra vez. Así como nos despedimos de
nuestro estimado Freddy, nos despedimos de ustedes, queridos radioescuchas, como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de su mañana y de su día, y dejándolos también, como siempre, en buenas manos, porque ya lo puede escuchar hablando fuerte a Rodolfo Vaquerizo. Un abrazo. Banco del Pacífico, con su crédito Levántate Mi Pyme, desembolsó $40 millones, logrando reactivar a más de 680 negocios en todo el país. Porque a pesar de los tropiezos, nuestras pymes siempre han sido las que sí se levantan, las que sí abren sus negocios, las que sí siguen trabajando. Gracias, pymes, por nunca dejar de levantarse. Banco del Pacífico, tu banco. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025.